Imaginemos un transformador que tiene una bobina primaria y 4 bobinas secundarias. Bobina secundaria 1, bobina secundaria 2, bobina secundaria 3 y bobina secundaria 4. Imaginemos por un momento que la bobina primaria por diseño le hemos colocado 10.000 espiras y que a la bobina secundaria número 1 le colocamos 260,86 espiras. A la bobina número 2 le hemos colocado 521,736 espiras. Lo mismo a la bobina 3 y a la bobina 4 le hemos colocado 260,86 espiras. Como quien dice, si yo trazo o pongo un espejo aquí en toda la mitad, esta bobina es igual a esta bobina y las bobinas del principio y la de abajo son iguales. Si aplicamos la relación de transformación como que K es igual al número de espiras del primario sobre el número de espiras del secundario, quiere decir que la relación de transformación para el transformador P2 en cuanto a la bobina número 1 será 38,33. En cuanto a la bobina secundaria número 2, la relación de transformación será 19,166. Y como hay una simetría entre este punto hacia arriba y este punto hacia abajo, pues quiere decir que la bobina de acá tiene la misma relación de transformación, que es 19,66 como la bobina de arriba. Y como las bobinas de las esquinas son iguales en el número de espiras, significa que la relación de transformación es lo mismo, 38,33 y 38,33. Si nosotros aplicamos la relación de transformación para cada una de las bobinas en forma independiente, bien, teniendo en cuenta la relación de transformación, yo puedo despejar para poder encontrar de la fórmula de la relación de transformación, puedo despejar para calcular cuántos voltios van a resultar en la bobina secundaria número 1. Se supone deben haber 3 voltios de acuerdo a las ecuaciones, asumiendo el transformador ideal. En la bobina secundaria número 2, haciendo las cuentas, encontramos que debe dar 6 voltios. Y como la bobina 3 es igual a la bobina 2, pues también tendré 6 voltios en la bobina 3. Y como la bobina 4 es igual a la bobina 1, pues tendré 3 voltios. Se trata ahora de verificar si la relación de transformación funciona o no funciona. Entonces, la única forma de saberlo es traer un voltímetro para medir el voltaje sobre las respectivas bobinas. Veamos a ver qué sucede cuando yo le coloque los voltímetros en las correspondientes salidas. He conectado un voltímetro de alterna en cada una de las bobinas y lo que voy a probar es si las ecuaciones de la relación de transformación sí funcionan. Entonces, despejada la ecuación para el voltaje en la secundaria número 1, 3 voltios, para la número 2, 6 voltios, simetría, entonces sería 6 y la otra sería 3. Lo que voy a hacer ahora es agrandar los voltímetros, colocarlos estratégicamente cerca de la bobina, solo para que observen los resultados que arroja. Entonces me aseguro de colocarlos en voltaje alterno. Cada uno de ellos lo estoy colocando frente a la bobina correspondiente y vamos a activar el simulador para comprobar sus mediciones. Entonces veamos, activo el simulador y entonces en efecto 3 voltios arroja la cuenta matemática, 3 voltios, 6 voltios arroja la cuenta matemática, 6. Para la siguiente bobina
6 y para la siguiente bobina 3. En este momento, nótese este detallito aquí, 2,99. En la vida real, cuando se hacen los cálculos matemáticos, probablemente dé n número de espiras con un número no entero. Eso hace que los fabricantes le pongan una o dos espiras más, o depende, para que el voltaje de salida sea aproximado, de tal manera que cuando el transformador se le ponga carga en las bobinas, pues más o menos compensa cuando se baje un poco el voltaje. De tal manera que si yo hago una combinación en este momento con las bobinas, puedo obtener otro tipo de resultados. Por ejemplo, si conecto todas las bobinas en serie, probablemente dependiendo de donde me coloque como terminales de salida en el secundario, puedo en este caso obtener voltajes de 3, 6, 9, 12, 15 o 18 voltios. Veamos cómo podría ser la combinación de que estoy hablando. Bien, teniendo en cuenta la numeración que le he colocado, lo primero que hice fue conecté en serie las 4 bobinas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues resulta que si yo hago esta combinación correspondiente, puedo obtener de este transformador voltajes de 3, 6, 9, 12, 15 o 18 dependiendo dónde me conecte. Entonces voy a conseguir un voltímetro para hacer las mediciones paso a paso. Entonces voy a probar que hay 3 voltios en dos partes de este transformador, entre el pin 1 y el pin 4, entre el pin 1 y el pin 4, o sea que voy a conectar este voltímetro acá en los correspondientes pines 1, 4. Traeré otro voltímetro para probar que también tengo 3 voltios, aquí dice 3 voltios entre la pata número 5 y la pata número 2. Entonces conecto el voltímetro entre la pata 5 y la pata o pin número 2 y activo el simulador a ver si es verdad que aquí hay 3 voltios. Obvio, activo el simulador, amplifico los voltímetros. Observemos entonces que al colocar el voltímetro correspondiente donde se sugiere la tabla, pata 1,4 y pata 5,2, pues tengo 3 voltios y tengo casi 3 voltios. Muy bien, o sea que estoy cumpliendo que entre la pata 1,4 hay 3 voltios y entre la pata 5,2 hay 3 voltios. Significa entonces que voy a probar que tengo también 6 voltios, pero si me coloco entre el pin 3 y 4 o entre el pin 3 y 5. Veamos entonces a ver cómo se ve eso. Entonces, bien, nótese que ahora he colocado los dos voltímetros, uno en la pata 3, 4 y el otro entre la pata 3, 5. Lo que significa que según la tabla debe dar 6 voltios y obviamente ahí se ve que hay 6 voltios. Tan sencillo como que mirar que esta bobina produce 6 voltios y esta 6 individualmente. Ahora, si sigo la combinación, yo puedo obtener 9 voltios entre la pata 3 y la 1 o entre la pata 3 y la 2. Observe, en este momento he conectado un voltímetro entre la pata 3 y la 1 y el otro entre la pata 3 y la 2. Y obvio, ambos dan 9 voltios. Nótese que este dice 9, este dice casi 9. Ha de ser que hay una diferencia minúscula entre las dos bobinas. Pero ¿cómo justificamos que este instrumento esté leyendo 9? Fácil. Mire, esta bobina da 6. Como está conectada en serie con la bobina de arriba que da 3, pues 6 y 3, 9. Lo mismo pasaría abajo. 6 voltios de la bobina 3 más 3 voltios de la bobina 4, 6 y 3, pues 9. Así funciona el asunto. Vamos a hacer la otra combinación para
encontrar 12 voltios. Nótese que los 12 voltios no están sino entre la pata 4 y 5. Observe que ahora voy a probar que entre el pin 4 y el 5 hay 12 voltios. Entonces coloqué el voltímetro entre el pin 4 y el pin 5 y hay 12 voltios. Pues obvio, no ve que esta bobina da 6 voltios y esta da 6 voltios y 6 y 6 da 12. O sea, 6 más 6, 12. Bien, eso significa que si yo me coloco adecuadamente entre los pines correspondientes, puedo obtener 15 voltios también de este transformador. Observe en la tabla que dice que 15 voltios de este transformador lo puedo obtener entre el pin 1 y el 5. Entonces este voltímetro lo coloqué entre el pin 1 y el pin 5 y evidentemente da 15. Pues fácil, pues simplemente he cogido la bobina número 1, la 2 y la 3. Esta da 3 voltios y esta da 6 voltios y esta da 6 voltios, significa que 6 y 6, 12 y 3, 15. La otra posible combinación es colocarme entre la pata 2 y la 4. Entonces coloqué entre la pata 2 y la pata 4. Es el mismo concepto porque el transformador es simétrico a este punto. Entonces significa que 3 más 6 más 6 otra vez da 15. Muy bien. Eso quiere decir que si hago otra última combinación puedo obtener el último voltaje de este transformador. La última combinación posible es conectar para 18 voltios entre la pata 1 y 2. O sea, la pata 1 está aquí y la 2 está abajo. Prendamos el simulador y observemos que evidentemente debe dar 18 voltios. Bien, observen que si coloco la combinación que se sugiere en la tabla, la combinación dice que entre la pata 1 y la 2 del transformador obtengo 18 voltios. O sea, entre la pata 1 y la pata 2 dice el voltímetro que obtengo 18 voltios. Y la respuesta es sencilla. Las bobinas 1, 2, 3, 4, las bobinas secundarias están en serie. Eso significa que aquí hay 3, aquí 6, aquí 6 y aquí 6. Luego sumando 3 más 6 más 6 más 3, pues da 18. Así de sencillito funciona este transformador. Este transformador prácticamente lo puedo relacionar con uno que está comercialmente. Este transformador lo denominaron con referencia 509 y obviamente los hay en diferentes marcas. Hay una de las primeras marcas que apareció en el comercio colombiano fue Mapar, Industrias Mapar. El transformador fue de buena venta en el comercio a nivel universitario para los ingenieros o estudiantes de ingeniería y encontraron que muchas fábricas vieron que era un muy buen negocio y comenzaron a producir copias. Y entonces se habla de Industrias Láser, Ergon, Macon, TIF, puntos suspensivos. Muchas marcas producen este transformador con estas condiciones porque es pues bastante apto para ser utilizado en aplicaciones en electrónica para los estudiantes.